Hola amigos, en esta ocasión quiero explicaros cómo funcionan las variables dentro de Power BI. El uso de las variables es recomendado básicamente por dos motivos, porque mejora mucho el rendimiento del archivo, ¿vale? Hará que vaya más rápido. Y el segundo motivo es que nos permite entender mucho mejor expresiones largas y complejas que si tenemos que depurar porque tenemos algún error, creedme que es complejo. Entonces, se ha recomendado que vayáis partiendo esas expresiones en partes, en este caso a través de variables, que va a hacer que entendáis mucho mejor qué es lo que está ocurriendo en esa expresión. Vale, dicho eso, yo tengo descargada de AdventureWorks el Sales Order Header y el Sales Territory, ¿vale? Están vinculadas entre ambas. Para declarar una variable, lo que tendremos que hacer es generar una nueva medida, ¿vale? Recordad que las medidas, aunque yo la haya creado en esta tabla, no pertenecen a esta tabla. Puedo cambiar la ubicación, están por encima de las tablas. Entonces voy a llamar esta medida, por ejemplo, importe variable. Voy a llamarla así, aunque al principio no la voy a utilizar para eso. Vale, entonces, una vez que yo declaro el nombre de la medida y le doy igual, voy a presionar Alt e Intro sin soltar el Alt y veis que se me generan varias líneas. Para declarar una variable tenemos que utilizar la palabra reservada var, le vamos a dar un nombre, en este caso le voy a decir que es número, por ejemplo, y le voy a decir que es igual a 1. Vale, siempre luego tendremos que terminar con return y luego le tenemos que decir que queremos devolver. Return lo que nos está diciendo es, oye, ¿qué quieres? Bueno, realmente return sirve para retornar todas las variables que hayamos declarado arriba. Vale, entonces en este caso yo quiero que me retornes simplemente el número. Vale, voy a dar a validar. Vamos a poner aquí una tabla, por ejemplo. Y lo que nos ha retornado es este 1. Vale, la variable puede almacenar un número, puede almacenar un texto, por ejemplo. Igual, texto siempre entre comillas, recordar. El número es... Y aquí vamos a utilizar una función para combinar los valores. El separador va a ser un espacio, no os preocupéis mucho por las fórmulas, ya las veremos en detalle. La primera expresión será texto y la segunda expresión será número. ¿Vale? Entonces lo que va a retornar aquí es el número es 1. Eh, Algo importante, el ámbito de las variables. Las variables solo son válidas dentro de la medida en la que se están declarando. Yo no puedo utilizar una variable declarada en la medida de importe variable en otra medida. Además, también es importante que entendáis que la aplicación va calculando las variables de manera secuencial, es decir, comienza por arriba y va hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo no podría utilizar en número, no podría utilizar la variable texto. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, vamos a hacer un poco más complejo esto. Y ahora sí, voy a decirle variable importe. ¿A qué va a ser igual? Simplemente voy a colocar aquí de momento suma del subtotal. Y voy a retornar el importe. Vamos a retornar el importe. Y veis que lo que hace es que en este caso me está sumando todos los importes de esa columna. ¿Vale? Ahora vamos a declarar, por ejemplo, aquí arriba otra. Les vale recordar que pueden almacenar tablas. Aquí le voy a decir, por ejemplo, datos filtrados. Y esto va a ser igual a qué. Bueno, pues va a ser igual en este caso. Voy a filtrar la tabla de esta y lo que le voy a decir es que tengo que utilizar evidentemente un campo de esa tabla y le voy a utilizar que el number territorio, no sé cómo se llama, o territorio ID, eh, un segundito, no me acuerdo aquí, sea por ejemplo igual a 6, ¿vale? Vale, de momento pues no va a hacer nada porque lo que está retornando es importe, pero
vamos a copiar esto, vamos a generar una nueva tabla y vamos a ver qué hace. Vale, imaginemos que yo quiero esto, cuando yo le voy a presionar me va a aparecer aquí un error. Vale, lo vamos a eliminar ahora, pero vamos a ver qué contiene esa tabla. Bueno, pues esa tabla de datos filtrados es esta tabla, pero solo me ha traído los que corresponden al número 6 dentro de su territorio ID. ¿De acuerdo? ¿Por qué me aparece este error? Este error me aparece porque estoy utilizando como nombre de variable un nombre de tabla y eso no está permitido, ¿vale? A ver los detalles. ¿Veis? Dice que es un nombre de tabla y que por lo tanto no se puede utilizar para definir una variable. Entonces, para solucionar eso, pues bueno, en este caso simplemente vamos a eliminarlo. Vale, y vamos a seguir con nuestra medida. Vale, tengo los datos filtrados. Ahora lo que voy a hacer va a ser modificar esta fórmula de aquí abajo para poder utilizar esto de aquí arriba. Y le voy a decir, voy a utilizar sum, voy a utilizar sumx. La función sumx es una función de iteración que me va a pedir una tabla y va a evaluar fila por fila la expresión que le estemos poniendo. Entonces, en este caso, la tabla que le voy a poner va a ser esta y la expresión que quiero que me haga simplemente sea, en este caso, el subtotal. Vale, lo que le estoy diciendo es súmame de la tabla de las ventas la columna subtotal y va a ir fila por fila y va a ir sumando los subtotales. Vale, ahora si le damos a aceptar, veis que no hay ninguna modificación, el valor tiene que ser lo mismo, ¿de acuerdo? Vale, ahora vamos a imaginar, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer, vale, como ya tenemos esta tabla filtrada, lo que le voy a decir, vale, en vez de utilizar esta tabla de aquí, para que veáis que se pueden utilizar una variable con datos guardados, voy a decir, voy a cambiar esta de aquí por datos filtrados. ¿Vale? Le voy a dar aquí. Y veis que lo que ocurre es que lo que está haciendo es que está sumando todos los datos, ahí lo he borrado, está sumando todos los datos de la tabla que habíamos generado antes. Entonces, como solo estoy cogiendo el número 6, vamos a añadir, por ejemplo, aquí esto, ¿vale? Vemos que corresponden a las ventas de Canadá. ¿De acuerdo? Vale, vamos a eliminar esto de aquí y vamos a complicarlo un poquito más el modelo. Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo aquí una segmentación. No sé dónde aparece la segmentación. Aquí. Un segundo. Para que no se hubiera generado más. Vale, entonces en esta segmentación voy a ponerle el nombre del territorio. Vale, lo tenemos aquí. Veis que si clico, va a aparecer 0. Cuando clique en Canadá, va a aparecer Canadá, porque aquí recordar que ya se está aplicando el contexto de filtro, ¿vale? Entre estas dos tablas. Por eso, si no es Canadá, pues no me va a aparecer el valor. Vale, dicho eso, nos vamos a volver a nuestra medida y vamos a detectar si está clicado algo aquí o no. Entonces, para eso, por ejemplo, podemos decir está seleccionado, va a ser igual. Entonces, aquí voy a utilizar una función lógica, un if, en este caso, es igual que el si del Excel. Lo que me está diciendo es cuál es la expresión que tengo que evaluar. En este caso, le voy a decir que si está filtrado el name del territorio, ¿qué ocurre si sí? Pues simplemente pues, devuélveme un true y si no, pues devuélveme un false. Voy a cerrar. Vamos a ver qué ocurre. Voy a sustituir esto por esto. Y vamos a ver qué ocurre. Veis que no tengo seleccionado ninguno. En el momento que seleccione uno más, voy a poner que es true. ¿Lo veis? Ninguno. Vale, ya sabemos si está filtrado o no. Entonces ahora lo que nos interesa, por ejemplo, es conocer el valor seleccionado. Entonces para eso utilizamos una función que es selectedValue. ¿Vale? Y en este caso lo que le estoy diciendo es, oye, tráeme el valor seleccionado de este campo de aquí. Vamos a cambiar esto por esto.
Vamos a validarlo. Y voy a clicar, ¿veis? Canadá, Francia. Bien. Bueno, ya tenemos almacenado una variable. Si está seleccionado, ya tenemos almacenado una variable. Si está, perdón, cuál es el valor que se ha seleccionado. Entonces, ahora lo que le voy a decir es, oye, puesto que ya tengo un valor que podría valerme aquí, aunque veréis que no se utiliza este campo, hay que utilizar otro, pero veremos el error para que vayáis aprendiendo. Oye, por qué no pongo esto aquí? Entonces, me ha saltado un error. Dice, oye, vamos a ver qué dice el error. Dice, oye, tú no puedes comparar tipos número, integer, que quiere decir número, con valores tipo texto. ¿Y por qué ocurre eso? Porque si recordáis, en esta tabla, lo que le estoy diciendo es que me filtre por esto. Y esto veis que es un número. Y sin embargo, esto pertenece a este campo de aquí. Y esta es un texto. ¿Vale? Esta es un texto. ¿Veis? Es esto de aquí. Vale. Como veis, las dos tablas están relacionadas, con lo cual yo podría traerme los campos a esta tabla, podría traerme campos de esta tabla. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, me voy a venir a importe de variable y lo que le voy a decir es, oye, realmente no me puedes filtrar por aquí. Lo que tienes que hacer es utilizar la función related. ¿Y qué es lo que me tengo que traer? El campo de esta tabla de aquí. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver qué ocurre. Veis que... Vamos a ver qué ocurre. Y como veis, me trae, en este caso, perdonadme un segundo, vamos a cambiarlo por entero. Vale, y ya para terminar, vamos a complicar un poquito, aunque no sería necesario, evidentemente, pero imaginemos que yo, en vez de estar utilizando esto, voy a utilizar una tarjeta. A mí esto de en blanco me parece muy feo, ¿vale? Imaginemos que esto yo no quiero que aparezca aquí en blanco, muchas veces los informes. Si no tengo seleccionado algo, si selecciono algo pues me aparece, pero si no tengo seleccionado nada me aparece un en blanco. Vale, entonces, ¿cómo podríamos solucionar eso? Aquí en importe la variable, yo lo que le voy a decir es lo siguiente. Vamos a ver. Le voy a decir, mira, si, si está seleccionado, ¿vale? Cuando lo ponemos así el if, quiere decir que si es true esto, ¿qué tienes que hacer? Pues en este caso, vas a hacer el sum x, el subtotal. Vale, muy bien. ¿Y qué ocurre si no está seleccionada? Pues pon aquí, por ejemplo, selecciona un valor. ¿Vale? Vamos a cerrar. O podríamos haber puesto, por ejemplo, el total. Pero bueno, vamos a ver. ¿Veis? No tengo seleccionado ninguno, pero si pongo aquí esto, pues veis que pone el valor correspondiente. Bueno, como os decía, una de las principales ventajas de trabajar con variables, no solo que puedo, como veis, reutilizar la variable para otras variables, ¿vale? Que eso mejora el rendimiento, sino que además, imaginaos vosotros que yo esta variable, pues esto lo hubiera colocado aquí arriba y hubiera sustituido cada una de las cosas por esto que veis aquí, ¿no? Pues si se produce un error, que es lo más probable cuando lo estéis haciendo, y se produce un error, entender el error y saber dónde está, pues muchas veces es muy complicado y os puede llevar muchísimo tiempo detectarlo, ¿vale? Y con esto nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues suscribiros, activar la campanita para recibir notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo.